Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este nuevo video hablaremos acerca de probabilidad geométrica. Vamos a recordar primero que en algunos de los videos pasados definimos la probabilidad clásica de un evento A como la cardinalidad de A entre la cardinalidad de omega, que este era el espacio muestral, y adicionalmente pusimos como condiciones para la probabilidad clásica que el espacio muestral omega fuera finito y que sus elementos fueran equiprobables, y adicionalmente que este evento A es particularmente y por definición de evento un subconjunto de omega. Definamos ahora probabilidad geométrica. Si un experimento aleatorio tiene como espacio muestral omega una área bien definida y finita, estos dos son criterios que debe de cumplir. Finita, bueno, por la misma razón que habíamos expresado cuando hablamos de la probabilidad clásica, y bien definida porque debemos ser capaces de calcular con precisión el área de ese espacio muestral. Entonces, la probabilidad geométrica de un evento A que sea un subconjunto de omega, con un área bien definida también, será la siguiente. Vamos a tener que la probabilidad de este evento A va a ser igual al área de A entre el área del espacio muestral. Entonces, en un momento más veremos ejemplos, pero podemos decir de manera general que la probabilidad geométrica va a ser útil para el cálculo de probabilidades en algunas circunstancias en las que podamos representar las situaciones, o en este caso los espacios muestrales y los eventos, mediante figuras geométricas como líneas, rectángulos, circunferencias, incluso algunas superficies de mayor complejidad como cilindros o algunas otras. Y en realidad la probabilidad geométrica puede usarse no solo con áreas, que esto la hemos definido de esta manera, sino también, por ejemplo, con longitudes. Para ello simplemente reemplazaríamos en la fórmula, diríamos que la probabilidad de un evento A sería la longitud de A entre la longitud de omega. Y también para volúmenes, podríamos decir que la probabilidad de un evento A sería el volumen de A entre el volumen de omega. Vamos a ver algunos ejemplos justamente para clarificar a qué nos estamos refiriendo con probabilidad geométrica. Como primer ejemplo, consideremos un experimento aleatorio que consiste en pegar con una flecha en una diana. Recordemos que las dianas son estos objetos que se utilizan, por ejemplo, en las Olimpiadas, con lo que comúnmente se conoce como tiro al blanco. Entonces es una diana de 80 centímetros de diámetro. Calcule la probabilidad de pegar en el 10 interno si este mide 4 centímetros de diámetro. Bueno, entonces como podemos observar aquí, vamos a hacer grande esto, tenemos nuestra diana y particularmente el 10 interno corresponde a esta zona de aquí, este círculo concéntrico que está en medio de todos. Entonces nos están diciendo que mide 4 centímetros. Justamente este es un caso ideal en el que vamos a poder aplicar la probabilidad geométrica, entonces vamos a ver cómo lo resolveríamos. Entonces, como solución tendríamos lo siguiente. En primer lugar tendríamos que definir cuál es nuestro espacio muestral. Claramente el espacio muestral por definición es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Entonces, en este caso, los posibles resultados de este experimento son los distintos puntos en los que puede pegar la flecha dentro de la diana, que básicamente sería toda el área de la diana. Entonces, justamente omega sería el área de la diana y en un momento más lo calcularemos. Y nuestro evento, que en este caso llamaremos A, consiste en pegar en el 10 interno. Entonces, este 10 interno, como ya nos dijeron, mide 4 centímetros de diámetro. Entonces, deberíamos de calcular también su área para poder obtener la probabilidad del mismo. Entonces, para obtener el área del espacio muestral, tendríamos simplemente que el área de una circunferencia, puesto que la diana es una circunferencia, es pi por radio al cuadrado, y esto es igual a pi por 40 centímetros al cuadrado, puesto que el diámetro de la diana era de 80 centímetros, entonces el radio, que es la mitad del diámetro, corresponde a 40. Aquí simplemente sustituimos, vamos a usar 4 decimales para resolver estos ejercicios. Entonces redondeamos pi como 3.1416. Sé que aquí sería 15, pero vamos a tomarlo como 6. Y
bueno, 40 al cuadrado son 1600 centímetros cuadrados. Luego, si multiplicamos estos dos valores, obtenemos 5026.56 centímetros cuadrados. Luego, para el área de A, tenemos exactamente la misma fórmula, puesto que también es una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Entonces, simplemente sustituimos, en este caso, el diámetro del 10 interno es 4, por lo tanto, el radio, que es la mitad, es 2. Desarrollamos de esta manera y llegamos a que el área del 10 interno es 12.5664 centímetros cuadrados. Luego, para calcular la probabilidad de pegar en el 10 interno, tendríamos el área de A entre el área de omega, que es justamente lo que calculamos hace un momento. Entonces sustituimos de esta manera. Démonos cuenta aquí que los centímetros cuadrados se cancelan. Y entonces nos queda 12.5664 entre 5026.56 y eso es 0.0025. Como segundo ejemplo, digamos que se escogen dos números x y y al azar dentro del intervalo 0,1. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de ambos números sea mayor o igual que 1? Entonces, para responder esta pregunta vamos a auxiliarnos de una representación geométrica. Vamos a constituir dos ejes coordenados, como los que vemos aquí, uno para el número x y otro para el número y. Entonces, como estos números los vamos a escoger al azar y pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1, vamos a justamente por eso colocar el 0 como mínimo y el 1 como máximo. Y asimismo para el número y, el 0 como mínimo y el 1 como máximo. Entonces veamos algunos ejemplos para entender un poco más cómo podríamos resolver este problema. Entonces es muy fácil darnos cuenta que el espacio muestral va a estar constituido justamente por parejas de números. Es decir, yo voy a escoger al azar un número x y un número y. Entonces cualquier posibilidad de parejas que yo escoja van a constituir el espacio muestral. Por ejemplo, yo podría escoger azarosamente el primer número y que sea 0 y el segundo que también sea 0. Entonces esta sería una posibilidad. O también podría suceder que escoja primero al 1 y azarosamente después también me salga el 1. Pongo un tercer ejemplo, podría obtener aquí 0.8 y en la segunda selección obtener 0.43, por ejemplo. Entonces, este sería nuestro espacio muestral, estaría constituido por las distintas parejas de números que puedo obtener. Sin embargo, el evento en el que yo estoy interesado justamente es aquel en el que la suma de ambos números sea mayor o igual a 1. Entonces, en un momento más veremos cuál es el área del espacio muestral. Veamos ahora cómo debemos entender el evento. El evento será simplemente, si yo selecciono un número x y después selecciono un número y, yo voy a seleccionar a las parejas de números que cumplan la condición de que x más y es mayor o igual que 1. Es decir, si esta suma es al menos 1 o algún valor mayor, yo voy a considerar todas estas parejas como parte de mi evento. Entonces, por ejemplo, en la pareja 0, 0 que había dicho hace rato, no podría formar parte del evento porque 0 más 0 no es ni igual ni mayor que 1. Entonces no es mayor o igual que 1, entonces no cumple con la condición. Pero por ejemplo la pareja 1,1 sí cumple con las condiciones porque tenemos que 1 más 1 es 2 y eso claramente es mayor o igual que 1. En particular es mayor que 1. Entonces va a haber algunas parejas que sí cumplan con la característica del evento y algunas otras que no lo hagan. La pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar todas aquellas que sí cumplan con la característica? Bueno, vamos a razonar un poco el problema. Si yo escojo primero el número x, es decir, aleatoriamente tomo algún valor entre 0 y 1, podría suceder, por ejemplo, que ese valor sea 1. Entonces, yo tendría aquí 1. Y si nos damos cuenta, yo no necesitaría sumarle nada para que ya se cumpla la condición de que este valor sea mayor o igual que 1. Entonces, y puede valer 0 o cualquier valor mayor que 0.
y entonces esta desigualdad se va a cumplir. Pensemos que vale 0, entonces 1 más 0 es 1 y 1 pues es mayor o igual que 1 porque pues en particular 1 es igual a 1. De esta manera, justo este punto que coloqué sería el caso en el que x vale 1, pero y vale 0. Por eso lo estoy colocando el punto sobre el eje de las x en el valor de 0 para y. Pero démonos cuenta que si y tomara cualquier valor mayor, por ejemplo 0.1, también se cumpliría, puesto que tendría 1 más 0.1, que es 1.1, y eso obviamente es mayor o igual que 1. Entonces, básicamente cualquier valor que yo encuentre aquí arriba de y va a cumplir con la característica. Porque de hecho, si x valiera 1 y y valiera también 1, que sería este punto, esta coordenada de aquí, pues la suma sería 2 y también se cumpliría porque 2 es mayor que 1. Entonces, vamos a ver que si nos recorremos en el valor de x hacia la izquierda un poco y consideramos una x igual a 0.9, que sería de esta manera, vamos a ver que necesitaríamos que el valor de y fuera al menos 0.1 para que tuviéramos 0.9 más 0.1, esto es igual a 1, esto de aquí vale 1, y claramente 1 es mayor o igual que 1, ¿no? Porque en particular 1 es igual a 1. Entonces, si mi x tuviera un valor de 0.9, que sería por esta zona, y tendría que valer al menos 0.1, entonces más o menos estaría ubicado por aquí. Y obviamente entre y valga más, pues se va a seguir cumpliendo la condición. Por ejemplo, supongamos que y vale 1, entonces 0.9 más 1 es 1.9 y eso obviamente es mayor que 1. Entonces también se cumple aquí que todos los valores que estén hacia arriba van a cumplir con la propiedad. Y podemos seguir este razonamiento de manera análoga. Si ahora considera, por ejemplo, x igual a 0.8, pues necesitaría que y fuera al menos 0.2 para que esto de aquí también valiera 1. Y pues 1 es igual a 1 claramente. Entonces, si yo me ubicara en x igual a 0.8, y tendría que valer al menos 2. Pero bueno, si y valiera más, por ejemplo, si y valiera 0.3, también se cumple, porque 0.3 más 0.8 es 1.1 y 1.1 es mayor o igual que 1. Entonces, nuevamente todos los que están aquí arriba van a cumplir con la propiedad. Y bueno, en realidad esta lógica va a seguir aplicando para todos. Y de hecho yo he estado dando aquí brincos de punto 1 en punto 1, pero en realidad si yo me moviera, por ejemplo, del 1 un poquito hacia la izquierda, pues me daría cuenta que se seguiría cumpliendo. Es decir, vamos a pensar en el valor 0. O más bien punto 99. Bueno, pues con punto 99 en x necesitaría que y fuera al menos punto 01. Entonces, el asunto es que ustedes pueden corroborar que en realidad voy a tener aquí algo como una diagonal y todos los valores que estén encima de esta diagonal van a cumplir con la propiedad. Entonces, sería bueno que lo puedan corroborar, pero básicamente se va a formar aquí una diagonal por la lógica que hemos estado diciendo y todos los valores que se encuentren arriba de esta diagonal van a cumplir con la propiedad, o mejor dicho, todas las parejas de valores, puesto que recordemos que cada punto que yo considere aquí va a ser o va a estar constituido por una x y una y. Entonces, esa x y esa y van a sumarse y será un valor mayor que 1. Entonces, notemos que, como podemos observar aquí, en realidad los distintos puntos o las distintas coordenadas que van a cumplir con la propiedad que estamos buscando son las que se encuentran en este triángulo. Entonces ahora es bastante fácil de ver que nuestro evento A es ese triángulo de color rojo. Y en realidad también ya es fácil de notar que el espacio muestral omega está constituido por todo el cuadrado o todo este cuadrante que tiene como lado un tamaño 1, es decir, el tamaño que tiene cada lado del recuadro es 1. Y entonces para calcular el área de omega, pues es tan fácil como calcular lado por lado, puesto que para calcular el área de un cuadrado, esta es la fórmula,
Entonces, si cada lado del cuadrado vale 1 centímetro, digamos por ejemplo, pues vamos a tener que, eh, esto es 1 por 1, y esto sería igual a 1 centímetro cuadrado. En este caso estoy considerando 1 centímetro, pero en realidad no nos estaban dando valores. Sin embargo, bueno, no importa, ahorita se van a cancelar. Y pues resulta que el área del evento B, en este caso vamos a llamarle B, que sería el evento constituido por pues todos aquellos casos en los que la suma de X y la suma de Y me den un valor mayor o igual que 1, son este triángulo. Pero veamos que ese triángulo rojo es un triángulo rectángulo, y para calcular el área de un triángulo rectángulo basta pues hacer base por altura entre 2. Entonces, ¿cuánto vale la base? Podemos considerar esta parte de aquí como la base y la altura pues, como esta parte de acá. Entonces tendríamos que valen 1 por 1 justamente. Entonces esto sería 1 por 1 entre 2, que de hecho tiene bastante lógica porque el triángulo es la mitad del cuadrado. Entonces sería como dividir el área del cuadrado a la mitad simplemente. Pero bueno, vamos a desarrollarlo así. Entonces 1 centímetro por 1 centímetro es 1 centímetro cuadrado entre 2, y esto es igual a 0.5 centímetros cuadrados. Entonces, para calcular la probabilidad de B, tendríamos el área de B entre el área de omega. Simplemente sustituimos, esto es 0.5 centímetros cuadrados entre 1 centímetro cuadrado. Se cancelan las unidades, puesto que son las mismas en el numerador y en el denominador. Y 0.5 entre 1 es 0.5. De tal manera que la probabilidad de que al escoger dos números X y Y al azar dentro del intervalo 0,1, la suma de ambos sea mayor o igual que 1 es 0.5. Como tercer ejemplo tenemos que se tiene una cuerda de 10 metros de longitud. Entonces notemos que en este caso ya no estamos hablando de área, sino más bien de longitud. Entonces ya tenemos aquí de hecho nuestro espacio muestral, en un momento más veremos. Entonces, si se realiza un corte aleatoriamente en algún punto de la cuerda, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los dos segmentos mida una cuarta parte o menos que el otro? Entonces, en primer lugar, nuestro espacio muestral ya está bastante bien definido. Entonces, la longitud, en este caso del espacio muestral, es de 10 metros. Ya lo vamos a colocar aquí de una vez. Y entonces vamos a ver ahora que nosotros estamos interesados en el evento, que le vamos a llamar evento C, que tiene que ver con lo siguiente, que si nosotros hacemos un corte aleatorio en la cuerda, uno de los dos segmentos mida una cuarta parte o menos que el otro. Nos vamos a poner algunos ejemplos. En primer lugar, si cortáramos, vamos a decir justamente aquí, que sería la mitad, nos quedaría un segmento de cuerda que le podemos llamar A, sería el de la izquierda, y otro que sería el de la derecha, que sería el segmento B. Entonces, en este caso, si contamos pues, 1 metro por cada cuadro de nuestra figura, tendríamos que la cuerda A mide 5 metros y la cuerda B también mide 5 metros. Entonces, en este caso, ambas miden exactamente lo mismo, pero a nosotros no nos interesan estos casos, sino más bien nos interesan aquellos en los que uno de los dos segmentos de la cuerda mida una cuarta parte o menos que el otro. Entonces démonos cuenta que si la cuerda mide 10 metros, para que uno de los segmentos mida una cuarta parte que el otro, vamos a suponer, por ejemplo, que un segmento de cuerda que llamemos A mida 2 metros y el otro sea de 8 metros. Entonces sería como cortar en este punto, que nos queda un segmento A aquí y un segmento B. Entonces precisamente la cuerda A mide una cuarta parte que la cuerda B, porque, bueno, si sacáramos la cuarta parte de 8 es 2, entonces justamente se cumple. Entonces, el caso en el que nosotros cortamos la cuerda y nos queda un segmento de cuerda A, que es una cuarta parte de otro segmento de cuerda B, pues es justamente este. Pero el ejercicio en realidad nos está pidiendo todos aquellos casos en los que uno de los dos segmentos mida una cuarta parte o menos que el otro. Entonces, démonos cuenta que justamente si yo cortara, por ejemplo, en este punto, pues la cuerda A mediría menos de una cuarta parte que la cuerda B. Y si yo me fuera recorriendo hacia la izquierda, cada vez más y más y más, pues mi cuerda A mediría
menos de una cuarta parte que la cuerda B. Entonces, todos los casos que se encuentran, de hecho, aquí, son casos en los que se cumple la propiedad. Aquí vamos a colocar entonces, por aquí está el 2. Entonces, si mi cuerda A mide 2 metros o menos, se cumpliría en todos los casos. Pero adicionalmente nosotros podríamos también cortar del otro lado de la cuerda. O sea, que pegáramos justamente, por ejemplo, aquí en 8. Entonces tendríamos una lógica similar. Nada más vamos a recorrer esto. El segmento A en este caso mediría 8 metros y el segmento B mediría 2. Pero también se cumple porque si el segmento B mide 2 metros, 2 metros es una cuarta parte de 8. Entonces, y notemos que el razonamiento es análogo. Si yo cortara, por ejemplo, acá, entonces este segmento de recta más chiquito es menor que una cuarta parte del segmento de A. Entonces, mientras yo me vaya recorriendo hacia la derecha a partir del 8, todos los casos van a cumplir. Entonces, en realidad, todos los cortes que yo haga en cualquiera de estos puntos van a cumplir con la propiedad. De tal manera que si nos damos cuenta, en realidad el evento que yo estoy buscando está constituido por estas longitudes de cuerda que estoy señalando en esta parte. Entonces, esta longitud de aquí vale 2, por lo tanto la vamos a colocar aquí como 2. Y esta longitud de acá también vale también 2 metros. Entonces, los casos en los que se cumple la propiedad que yo estoy buscando, pues tienen una longitud de 4 metros. Y bueno, aquí simplemente deberíamos de sustituir. Entonces, sustituyendo tendríamos que la probabilidad del evento C, o sea, la probabilidad de que uno de los dos segmentos mida una cuarta parte o menos que el otro, sería la longitud de C entre la longitud de omega. En este caso sustituimos, que son 4 metros entre 10 metros. Las m se cancelan y entonces obtenemos que esto es igual a 0.4. De tal manera que si cortamos aleatoriamente esta cuerda, la probabilidad de que uno de los pedazos de cuerda nos quede de tamaño una cuarta parte o menor que el otro sería de 0.4, es decir, no es una probabilidad tan baja. Entonces, de esta manera se resuelven estos ejercicios. Implican un poco más de razonamiento, entonces es importante aquí realizar representaciones geométricas que nos puedan servir como apoyo para ir descifrando de qué manera se puede plantear el ejercicio. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.